Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué bueno estar acá nuevamente. Ya tenía algunos meses de no estar con ustedes compartiendo la palabra. Pregúntame. Siempre da un poco de problema esto de los micrófonos y con las bocinas. Pero quiero darle gracias al Señor por el privilegio que me da de compartir la palabra. Siempre ando ahí escabulléndome al pastor para que a veces nos dice, hoy nos tocará, y le toca al hermano Arnulfo cada tercer mes y tercer domingo. Y después me agarra a mí, ¿verdad? Y tú me dices, ¿cuándo vas a hacerlo? Me dice. Pero hermanos, no es por otra cosa más que a veces por temor, como todo, ¿verdad? Poder enseñar la palabra del Señor es un privilegio y eso debería ser un privilegio para todos. Yo quiero comenzar en esta mañana hablando acerca de un rey, un muy buen rey. Después de Salomón fue quizás el mejor rey en el reino de Judá, es el rey Usías, considerado uno de los mejores reyes. Como les repito, comenzó a reinar a la edad de 16 años, bien jovencito, y reinó por 52 años en el reino de Judá. Y dice la palabra en segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 3, yo lo leo, no lo busquen, dice 26, capítulo 3, dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén, lo que les acabo de mencionar. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo, dice el versículo 4, lo recto ante los ojos de Jehová. Fue un jovencito que comenzó a reinar de bien joven y dice la palabra que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Una de las cosas que hizo este hombre fue que derrotó a los filisteos por el lado del occidente, a los amonitas por el oriente y a Edom por el sur. Es decir, este hombre comenzó a tener una serie de conquistas que logró expandir el reino de Judá, haciéndose como dueño, por decirlo así, de toda la región comercial que pasaba por ese lugar, abarcando una de las mayores potencias que se encontraban en ese entonces, que era Egipto y Asiria, y abarcaba también Arabia y Babilonia. Es decir que este rey hizo expandir el reino del sur a tal punto de que esto trajo riqueza a los habitantes de Judá, una gran riqueza, una gran prosperidad. Es decir que el pueblo estaba en medio de ese centro comercial. Imagínense ustedes, todos los habitantes se volvieron comerciantes y eso trajo dinero al pueblo. El reino tenía capacidad para fortalecer tanto sus fronteras como su capital y tenía un elevado nivel militar y bélico. Es decir, que contaba con un alto número de soldados, pero también tenía armamento. Se habían fortificado bien. En cuanto a la cultura, eran muy ricos en ese aspecto. Y la riqueza del pueblo estaba desbordada. Así de que el pueblo de Judá en ese momento, en ese contexto, estaban dominados por la avaricia, por la codicia, existía un desenfreno moral, habían caído en una decadencia religiosa, se habían olvidado de lo que Dios había hecho por ellos en un determinado momento. Pero pasó algo con este rey al final de sus días. Se enalteció. Como el hombre era fuerte, era un líder nato,
y se corrompió. Y dice la palabra que él trató de hacer labores sacerdotales. Y yo lo leo ahí siempre en el segundo de Crónicas 26, nada más que más adelante, en el capítulo 16 dice: mas cuando ya era fuerte, dice el rey Usías, su corazón se enalteció por su ruina, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él, dice, el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, es decir, se quisieron oponer contra lo que él estaba haciendo en ese momento. Y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino le correspondía a quiénes, a los sacerdotes. Sino, dice, a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Es decir, los sacerdotes estaban consagrados para ejercer esa labor, pero el rey, en su soberbia, sintiéndose fuerte, un hombre que tenía el poder y el dominio sobre esa nación, dijo: yo lo voy a hacer. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, dice, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le envió el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová le había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de ese lugar. El rey Usías desapareció del marco político en el que se encontraba en ese contexto del país, como un arrogante, lleno de vergüenza, lejos de la santidad de Dios, porque se había creído grande. A la muerte del rey Usías, el reino quedó como un barco que va a la deriva. Es decir, que se murió el rey Usías, ¿y ahora qué va a pasar? Era el único que podía dar estabilidad al país, porque era un hombre muy inteligente. Era el único líder político, militar, muy capaz, un líder, pero cometió un error. Creyó que él podía entrar a la santidad de Dios y ejercer labores que no le correspondían, y por eso Dios lo desechó. En medio de esta incertidumbre nacional, imagínense ustedes, en medio de esta incertidumbre donde el pueblo se da cuenta que su rey ha muerto y que ahora, ¿qué va a pasar? Da inicio al pasaje que traemos en esta mañana, y ahí sí me gustaría que fuéramos a Isaías, capítulo 6. En medio de esta incertidumbre, Isaías escucha la voz de Dios. Siendo muy joven, aproximadamente de 20 años, Isaías también. Y de esta manera vamos a dar inicio a nuestro mensaje de esta mañana. La idea central de nuestro pasaje en estudios sobre Isaías capítulo 6, versículos del 1 en adelante es: tengamos presente nuestra experiencia con Dios y nuestro llamado a servir siempre. Lo repito, tengamos presente nuestra experiencia con Dios y nuestro llamado a servir siempre. Ahora, ¿cómo? En primer lugar, mis hermanos, reconociendo nuestra necesidad de ser santificados. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de Isaías, dice: en el año que murió el rey Usías, es decir, en el año que nos encontramos ahorita como un barco a la deriva, en ese año en que el rey Usías, nuestro líder, ha muerto, en ese año vi yo al Señor, dice, sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas llenaban el templo.
Por encima de él había serafines, cada uno tenía alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías en este momento tuvo la misma experiencia que habían tenido Elías, ¿se recuerdan? Enoc. Pero ellos se habían ido con el Señor. También tuvo esta experiencia Moisés, estuvo en la presencia del Señor. Pablo mismo, al ser convertido, Dios se le apareció en el camino. Pero también Juan en la isla de Pasmos. Estos hombres habían experimentado de una u otra manera esa presencia de Dios. Esta visión que vio Isaías marcaría su vida por el resto de su vida. Aproximadamente más de 50 años que Isaías estuvo en el ministerio, se mantuvo con el mismo fuego, con la misma pasión y con el mismo deseo de servir a su Señor. Imaginémonos nosotros, mis hermanos, si usted o yo, ¿qué haría esa visión en nuestra vida? Al ver nosotros esta experiencia que tuvo Isaías, ver a Dios sentado en un trono alto y sublime, ¿dónde quedaría realmente nuestro conocimiento? ¿Dónde quedaría aquello que nos enorgullecemos de nuestro apellido? ¿Dónde quedaría nuestro apellido? ¿Dónde quedaría nuestra posición? Si es que tenemos alguna posición. No seríamos nada, mis hermanos. Isaías en ese momento, él estaba reconociendo quién es Dios. Cada uno de nosotros, mis hermanos, hemos tenido un encuentro personal con Dios. Yo aún recuerdo a mis 17 años sentado en la sala de mi casa cuando yo hice una oración. Obviamente yo no había nacido en una cuna evangélica, porque a mí me bautizaron, como dijo aquel cantante, me bautizaron en la iglesia católica, y tuve ahí padrinos y toda la cuestión. Yo ni los conozco, ¿verdad? Pero desde los 6 años yo comencé a ir con mi familia a la iglesia a asistir, y uno crece creyendo que uno es cristiano, pero llega un determinado momento en la vida que uno tiene que sentarse y reconocer si realmente uno lo es. Y yo lo hice a mis 17 años. ¿Usted recuerda ese momento en su vida? No sé qué experiencia habrá sido. La experiencia de Isaías la podemos ver nosotros acá en la palabra, una experiencia sublime. Dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y muy alto, y que el ruedo de sus vestiduras, de una manera simbólica, llenaban el templo, y que estos seres angelicales, aún siendo seres, es cierto, son creación de Dios, pero son seres angelicales, poderosos, aún ellos, dice que tapan su rostro y sus pies, pero exclaman: Santo, Santo, Santo. Y esta palabra, cuando se repite 3 veces, es porque se le quiere dar un énfasis de que nuestro Señor es santo. Algo que el rey Usías se olvidó. Y a veces la iglesia lo olvida también. A veces nosotros no reconocemos la santidad de Dios. Acabamos de estar cantando unos cantos extremadamente desafiantes para nuestra vida. Señor, quebranta mi vida, porque quiero hacer tu voluntad. Escuchó lo que le dijo mi hermana. Y si el Señor nos tomara la palabra, de manera intencional Dios quiere atrapar nuestro corazón, de tal manera que no haya nada más importante que Él en nuestras vidas. Y lo mejor que Él hace es acercarnos a Él, para que lo veamos tal cual es, tal cual es.
A lo largo de los 5 capítulos anteriores, Isaías se había quejado totalmente del pueblo en el que él vivía. Se había quejado porque el pueblo se había corrompido, se había quejado porque ellos eran unos idólatras, avaros. En eso se había convertido el reino de Judá. Y por eso se estaba quejando Isaías en los capítulos anteriores. Y solo basta ver en el capítulo 5, ahí solo por mencionarles algo, el versículo 20 dice así: ay de los que lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen, dice, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Este pueblo se había corrompido. Y Isaías se había quejado, por 5 capítulos anteriores se había quejado de ese pueblo. Posiblemente Isaías era el hombre más recto en ese momento, pero sucede algo. Al estar en la santidad de Dios, él reconoce también su pecaminosidad, reconoce que él realmente no es tan bueno como él cree. Él reconoce que no es diferente a ese pueblo pecaminoso en el cual él estaba habitando. Mis hermanos, y es algo que nosotros también debemos reconocer. A veces el hecho de porque venimos a la iglesia, porque estamos en la iglesia, porque nos congregamos, nuestra familia viene, y a veces vemos las personas afuera que en sus diferentes necesidades, a veces nosotros caemos en el error de creernos mejor de las personas del mundo, pero somos igual de pecadores, con la única diferencia que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, pero tenemos las mismas condiciones. A veces vemos de menos a nuestro prójimo porque no conoce de Dios, porque es un pecador. Y Isaías estaba viendo así al pueblo de Judá, pero cuando está en la presencia de Dios, deja de compararse con su pueblo y comienza a ver la santidad de Dios, y se ve él y dice: Señor, yo no soy nada. Versículo 5 del capítulo 6 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Ahí está reconociendo que también él es inmundo de labios. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías probablemente recordó cuando Dios le dice a Moisés allá en Éxodo 33:20: el que me ve va a morir. Lo estoy parafraseando. Y dijo: ay, estoy muerto, yo soy un pecador, y estoy en la presencia de Dios, voy a morir. Temeroso de reconociendo su condición. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que nuestro Dios no es un Dios que nos recrimina nuestro pecado. ¿Quién nos recrimina y quién nos está recordando constantemente nuestra condición? Es el enemigo. Él se encarga de cada día recordarnos: hiciste esto, estás haciendo esto, pero nuestro Señor no nos recrimina ese pecado, sino que Él muestra misericordia, muestra compasión por nosotros. ¿Cuántas veces en estos últimos días nos hemos sentido inadecuados a estar en la presencia de Dios? Por algo que hicimos, algo que dijimos, alguna actitud que tuvimos. Pero el Señor desea siempre acercarse a nosotros para limpiarnos, para que nosotros podamos ser purificados, así como Isaías. La verdad es que a veces nos cuesta someternos a esa purificación, porque nos hemos acomodado, porque nos hemos quizás, acostumbrado a una manera de vivir. Pero dice el versículo 6 y 7 de Isaías: y voló hacia mí, dice uno de los serafines, tenía en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Mis hermanos, Isaías experimentó ese día no solamente el esplendor de ver a Dios en esta visión, sino que también experimentó la misericordia de Dios, porque no murió, sino que recibió en ese momento la purificación.
Es interesante ver que en la visión dice que él ve la presencia de Dios y ve el trono de Dios, pero también ve el altar del sacrificio, que representa a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas, que también Él, por medio de Él, nosotros ahora podemos tener esa libertad y ese perdón en nuestra vida. La cruz es el único lugar donde nosotros podemos llegar y experimentar limpieza completa. Amén. Es la cruz, mis hermanos. Nuestras vidas a ser confrontadas con cualquier tipo de pecado, nosotros podemos ser libres. Dice Hebreos 1:3: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Hebreos 9:14: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo se ofreció sin manchas a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos a un Dios viviente? Mis hermanos, debemos reconocer en nuestras vidas que necesitamos esa santificación. Tengamos presente nuestra experiencia con Dios y nuestro llamado a servir. En segundo lugar, manifestando nuestra disposición a servir. Dios sabía que no podía hacer una pregunta que hizo más adelante, en ese versículo 8. Dios iba a hacer una pregunta, pero Él sabía que no podía hacerla a menos de que Isaías no estuviera limpio. Dios preparó ese encuentro con Isaías por medio de una visión. ¿Qué es lo que se requiere para tener esa pasión que tuvo Isaías por más de 50 años? Dice el versículo 8, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió: yo, dice, heme aquí, dice, envíame a mí. ¿Cuál era la condición antes de ser purificado? Había culpabilidad. Él dijo: ay de mí. Pero después ya no sintió culpabilidad, sino que estuvo dispuesto. Tenía que ser limpio para estar dispuesto. Tenía que ser limpio y purificado para estar dispuesto a ir a lo que Dios estaba en ese momento solicitando. Pero yo la pregunta que mantengo es: ¿qué es lo que se requiere para tener esa pasión que tuvo Isaías? Pensemos un momento. Y no hay otra cosa más que es la visión. Es la visión. En la medida que tengamos una visión extremadamente grande de Dios, cualquier empresa de este mundo, cualquier oferta o tentación no se vuelve atractiva. La vemos como algo no tan grande, porque nuestra visión es grande. Pero cuando nuestra visión es pequeña de nuestro Dios, entonces cualquier oferta de este mundo, cualquier tentación nos parece atractiva y la podemos ver un poquito más grande que nuestro Señor. El pueblo de Judá se había corrompido porque ellos habían perdido la visión de su Señor, de su Dios. Ese Dios poderoso que les había dado esplendor, que les había dado conquistas, que se había manifestado a ellos. Ellos se habían olvidado de eso. Pero Isaías en ese momento, ver a Dios, lo hizo mantenerse con esa pasión por Dios por más de 50 años en el ministerio, a lo largo casi de 4 reinados. Mis hermanos, nosotros a veces se nos apaga la visión, se nos apaga el deseo a veces de servir. Se nos mengua nuestro deseo de estar activos en la obra del Señor, porque a veces nuestra visión va desfalleciendo de nuestro Dios.
Ya no es tan clara esa visión que nosotros teníamos al principio. No sé, usted cuando vino a los pies del Señor, cuáles eran las cosas que usted hizo por su Señor. A veces he hablado con mi hermano pastor y él me cuenta, me dice, a veces yo me quedaba leyendo la Biblia, me dice, hasta altas horas de la madrugada, y a las 5 de la mañana tenía que ir y trabajar. Esa es una pasión. Cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor, yo en lo personal me gustaba cantar. Yo me cerraba en el cuarto y ponía música y comenzaba a cantar y desbordaba mi corazón cantando. No sé qué experiencia usted hacía o qué cosas lo llevaba a hacer ese deseo de tener a Dios en su corazón. Yo recuerdo que para mi vergüenza compartía mi fe más seguido. Yo nací, hablaba de Cristo con mis amigos, con las personas que me rodeaban. Es algo que no lo hago hoy muy seguido y eso es algo que me duele. Yo lo reconocía al estudiar este pasaje. No sé usted, mi hermano, qué cosas le apasionaban al conocer al Señor y ahora solo son un triste pasado. A veces, después de ser limpios, perdemos esa gratitud. Hoy en día nos cuesta mostrar esa gratitud hacia nuestro Dios, porque a veces estamos sucios o porque a veces estamos acomodados y nuestro orgullo nos impide desbordar nuestro corazón y manifestar nuestra disposición a servir. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 21 dice: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice la palabra. Pero solo aquel que es limpio, solo aquel que quiere ser limpio. Mis hermanos, tengamos presente nuestra experiencia con Dios y nuestro llamado a servir, en tercer lugar, comportándonos valientemente en medio de la oposición. Una de las cosas que yo puedo ver en este pasaje es de que Isaías iba a experimentar oposición en su ministerio. A lo largo de esos años que él iba a servir, Dios le dijo, porque se lo dijo a él, porque le pregunta a Isaías, y Dios se lo dice. En el versículo 11, leamos el versículo 11. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Es decir, que el mensaje de Isaías no iba a ser atendido. El mensaje de Isaías iba a ser rechazado por un pueblo que estaba corrompido. Pero aún así, Isaías no se desanimó. Isaías no dijo, híjole, esta empresa a la que el Señor me está mandando es difícil y yo no voy a poder. Mis hermanos, al servir vamos a experimentar oposición de toda índole. De toda índole. Nosotros al servir experimentamos, por ejemplo, dificultades en las relaciones interpersonales, dificultades con el carácter, con el temperamento, a veces menosprecios, a veces humillaciones. Y no solamente en la iglesia, a veces fuera de la iglesia, en su lugar de trabajo. Usted está manifestando ser un hijo de Dios, a veces sus compañeros lo van a menospreciar, a veces su jefe lo va a querer humillar. ¿Y de qué sirve ser cristiano? ¿O de qué sirve servir? Si me están humillando, me están menospreciando. Y comenzamos a comportarnos a veces como el resto. Y no queremos pagar ese precio.
Y de repente dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de servir. A veces en la familia tenemos dificultades, en nuestra relación con la pareja, en el caso de los que estamos casados, en la relación con nuestros hijos, la relación entre hermanos, la relación con otra parte de la familia. Y a veces nos hemos peleado. Y el enemigo, ¿y para qué vas a seguir sirviendo? Y vos sos un hipócrita, le dice el enemigo a uno. ¿Y para qué vas a seguir sirviendo si estás enemistado con tal persona? ¿Para qué vas a seguir sirviendo? Y comienza a menguar esa pasión y ese deseo de estar involucrados. Y lo que una vez fue algo bonito, una vida agradable a Dios, ahora está apagada allí, pasando los meses, los años, y nosotros acomodados, porque hemos perdido la visión de nuestro Dios. Segunda de Timoteo 2:15 dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Estoy leyendo la versión NBI. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ese es el desafío para Timoteo, porque Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate. El desafío para Timoteo era presentar la palabra pura, de verdad. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿estará Dios aprobando mi servicio para aquellos que servimos? ¿Estará Dios aprobando mi manera de servir? La pasión con la que yo vengo y me deporto para servir a mi prójimo, a mi semejante. ¿Estará Dios aprobando esa forma o realmente estaré yo haciendo a media mi servicio? Solo cumpliendo con un compromiso. Y la otra pregunta es que si yo no estoy sirviendo, ¿estará Dios aprobando mi cristianismo? Mis hermanos, el rey Usías fue un hombre que dice la palabra que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahí lo dice, lo acabamos de leer hace poco. Pero Dios, porque a ese le olvidó y comenzó a hacer las cosas a su manera, se enorgulleció y comenzó a hacer las cosas como él creía que tenía que hacerlas y no como Dios había dicho que tenía que hacerlas. Dios lo humilló y dice que puso lepra, y dice la palabra que lo sacaron del reino, porque le quitaron el reino y se lo dieron al hijo, porque él era un leproso y lo fueron a meter a una casa fuera, lejos del reino, y allí murió humillado. Y esa pregunta me la hacía yo, y yo se la hago a usted. Así como comenzamos, quizás no es tan importante como comenzamos, sino cómo vamos a terminar. Porque el rey Usías terminó mal. Mis hermanos, ¿cómo iremos a terminar nosotros? Probablemente hemos comenzado muy bien nuestra vida cristiana, y el fuego de Dios estaba en nuestro corazón, y el deseo de servir estaba en nuestro corazón. Pero han pasado 2 años y hoy seguirá ese fuego activo en nuestro corazón, seguirá esa pasión con la que nosotros nos levantábamos cada domingo y nos cambiábamos y poníamos música cristiana y nos veníamos con el deseo y entrábamos al templo y veníamos y teníamos un tiempo de oración a las 8:30, orábamos por la iglesia, orábamos por los hermanos, orábamos por las misiones, orábamos por nuestro país. Y después estábamos alegres cantándole al Señor, escuchando la palabra, siendo confrontados, desafiados. Íbamos a nuestra casa, hablábamos con nuestros hijos, hablábamos con nuestra pareja y le decíamos: ¿te habló ahora el Señor? Sí, me habló. ¿Qué te dijo? Tal cosa. ¿Te desafió? Sí, me desafió. Esta semana quiero ser un mejor cristiano. Y usted llega a su trabajo y da testimonio. Usted llega a la universidad y da testimonio. Usted llega con sus amigos y da testimonio, porque el fuego de Dios lo apasiona de tal manera
que usted no se puede quedar callado. Viene y escucha al pastor y pregunta: ¿quiénes van a servir en el ministerio el próximo año? Y usted dice: yo estoy dispuesto, porque quiero servirle a mi Señor. No me importa si nadie quiere servir, yo sí. Vamos a ir a evangelizar el domingo, vamos a ir todos. Y ve a los hijos que estaban un poco desanimados: ustedes cámbiense que vamos a ir a evangelizar. Ve a la esposa que está un poco fluctuante: tú tienes que servir en la iglesia. Un hijo no quiere servir, tú tienes que servir, porque tenemos gratitud con nuestro Dios, porque tenemos la disposición en nuestro corazón de ser. Mis hermanos, Isaías se mantuvo fiel a su Señor a pesar de la oposición, a pesar de que ese pueblo no lo iba a escuchar. ¿Usted está dispuesto a mantenerse fiel, hermano? El resto, los años que le quedan por vivir. Vamos a ponernos en pie. Tengamos presente nuestra experiencia con Dios y nuestro llamado a servir siempre, reconociendo nuestra necesidad de ser santificados, manifestando nuestra disposición a servir y comportándonos valientemente en medio de la oposición. Incline su rostro y cierre sus ojos, hermano. Yo desconozco si en este momento usted está sirviendo y lo está haciendo de una manera que quizás no es la correcta. Desconozco quizás si usted en este momento está o ha dejado de servir. Pero este es el momento en el cual nosotros podemos venir al Señor y decirle: Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella nosotros somos desafiados, confrontados. Gracias por recordarnos nuestros inicios en la vida cristiana. Gracias por recordarnos esa pasión con la que vivimos y servimos en determinado momento de nuestra vida. Y si hoy, mi Señor, no lo estamos haciendo así, te pedimos perdón. Que sea tu Espíritu Santo quien pueda redarguir a cada uno de los que estamos presentes y de los que nos ven a través de las redes sociales. Que podamos reconocer, fallarte como lo hizo este rey Usías, que al final de sus días terminó avergonzado, humillado. Y Señor, ayúdanos como iglesia, como hijos tuyos, como familias, que toda nuestra familia, mi Señor, esté involucrada en la obra, que toda nuestra familia tenga ese deseo y esa pasión por ti, mi Señor. Y si algún familiar o alguna parte de nuestra familia aún, mi Señor, no te conoce, que nosotros seamos los primeros en comprometernos en traerlos a los pies tuyos, mi Señor. Ayúdame, por favor, mi Señor, a tener un genuino compromiso contigo y mostrar siempre esa gratitud a través del servicio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a dejar el punto.